Shalom a todos y muy buenos días. El tema de hoy es, cuando se quiere atacar el Brit Hadashah, se utilizan algunos argumentos. Estamos claros que desde diferentes posturas y posiciones, muchas veces desinformados, algunos que muchas veces desconocen la razón y cuáles son las características de lo que son también lo escritural, hacen una crítica literaria, es decir, analizando el escrito, para determinar claramente de que el documento, por así decirlo, el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento o los Evangelios. Y en muchas ocasiones encontramos a personas que están atacando en una forma en que pareciera que hubiera algunos errores en lo que es el Nuevo Testamento. Sobre todo porque consideran que la única versión es la versión Reina Valera. Es decir, ellos toman la versión que ya hemos conocido, que tiene cierto tipo de alteraciones. Por lo cual, lo que hemos hecho en esta oportunidad es poder tomar algunos textos, de los cuales son los más rebatidos, por aquellos que dicen que este documento llamado el Nuevo Testamento cuenta con muchos errores. Y esto tiene que ver principalmente por una razón, la cual es que si ellos pueden encontrar errores en la escritura del Nuevo Testamento, también podrán hacer una aseveración de que todo lo que se dice en este documento, llamado el Nuevo Testamento, es errado. Por lo cual, utilizando una lógica, se llama silogismo, de que si una parte o versículo está errado, todo el documento está errado, y así se podría refutar no solamente lo que se dice, sino que también la definición del mismo Mesías, o en este caso su propósito, con la evidencia del Mesías Yeshua. Por lo tanto, podrían decir, si el documento tiene errores, ¿cómo podemos nosotros creer en ese Mesías? ¿Cómo podemos saber si él cumplió o no cumplió con la Torá? Por lo tanto, la crítica literaria es la única forma que han tenido para poder hacer cierto tipo de ataques. Que incluso podrían decir que él vino, que puede ser una persona históricamente ya reconocido, pero que lo demás él no resucitó. Principalmente todos los seguidores hicieron algo así como una especie de reescritura a partir de sus propias evidencias y creencias, y por lo tanto no corresponde. Otros muchas veces hacen aseveraciones principalmente sobre la relación que él tiene justamente con la Tanaj, es decir, con lo entendido como el Antiguo Testamento. Es por eso que ellos utilizan algunos pasajes a fin de afiatar esta suposición, por lo que van normalmente al texto en español o en inglés, para leerlo de acuerdo a su óptica y perspectiva, dejando de lado el hecho que estos documentos en primer lugar están basados en escritura hebrea, que luego fue transcrita o trasladada al griego, y de ahí a todas las lenguas romances, como son la lengua española, portuguesa, francesa, italiana y todos los demás ingleses. Así que el esfuerzo de esto es que este documento y este audio les servirá mucho, que están investigando sobre las raíces hebreas y sobre todo afirmar su conocimiento sobre los textos, debido a que si lo vemos a la luz de la escritura hebrea, veremos total correspondencia en cada uno de esos. Por lo tanto, muchos dicen es que tiene errores, y nosotros podemos decir, ustedes están buscando equivocadamente, por lo tanto les vamos a dar algunos antecedentes. Primero vamos a Proverbios 34, que dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Y quién encerró
los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Y quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Si sabes. Y esto lo está preguntando directamente, y aquí hay un contexto muy específico que habla sobre el concepto de un hijo. Por lo tanto, vamos a avanzar en esta línea, respondiendo principalmente, y por qué decimos que Yeshua de Nazaret, o Yeshua HaMashiach, él es el nombre y el hijo. Y así vamos a ir entendiendo mucho más. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y esto lo dice también en Daniel 9:26. Ahora, vamos a algunos que siempre están diciendo, bueno, aquí el escritor desconocía claramente la escritura y por lo tanto vamos a plantearnos que está errado. Y vamos al primero. En Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpla lo que he dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Aquí hay un tema que tiene que ver principalmente con cierto tipo de forma escritural hebrea, que son hebraísmos. Muchas veces hay una situación en la cual se utiliza una palabra para identificar otra, es decir, lo que llamaríamos nosotros una forma mnemotécnica o de memoria, de tal forma que está haciendo un guiño, que se llama en este caso, para poder hablar sobre esto. Y muchos dicen, pero ¿cuál de los profetas dijo esto? ¿Dónde se encuentra este verso en el Antiguo Pacto? Observen bien, porque dice, fue dicho por los profetas. Bueno, como una alusión mesiánica, y se traduce según el contexto como retoño, como vástago, como rama, como flor o renuevo. Y por ejemplo, en Isaías 11:1, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago o rama retoñará de sus raíces. Y aquí la palabra utilizada en hebreo es netzer. Netzer significa vástago, rama, y que en este contexto se asemeja a la palabra Nazaret. No Nazaret, porque Nazaret es una palabra que fue transcrita o transliterada y luego llevada directamente al español. Entonces podemos tener en cuenta de que la palabra es netzer. También existe la palabra nazar, que significa vigilar, que significa guardar, que significa observar, que significa defender, que significa rodear, que significa preservar del peligro o esconder, ya que si sabemos muy bien, la familia de Yeshua se tuvo que refugiar después que vuelve desde Egipto, de Misraim, se guarda en Nazaret, porque se esconde de Arquelao, hijo de Herodes, que había tratado de matar a los niños y principalmente a Yeshua. Porque dice en Mateo 2:22-23, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea,
en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisó por revelación en sueño y se fue a la región de Galilea, al Galil, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno o Nazir. Nuevamente tenemos este tema principalmente en Mateo 2, 22, 23. Para entender un poco en general, quienes hacen críticas literarias hacen una crítica al último, llamemos así, a la última traducción. No se preocupan de buscar más al fondo y principalmente entender que existen hebraísmos, que existen una forma que se llaman guiños para poder dar una idea con respecto a otra. Así que vamos a Isayahu, a Isaías 49:8, y así dijo Yahweh: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, Nazar, que ahí la palabra guardaré significa Nazar, y te daré un pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y esto también lo tenemos en Isaías 27:3. En Salmo 31:23, amad a Yahweh, todos vosotros, sus kadoshim, es decir, tus apartados. A los fieles guarda, Nazar, Yahweh, y paga abundantemente al que procede con soberbia. La Besorá, las buenas nuevas, y ellos señalan claramente el sentido del Nazir, como el cumplimiento de Isaías 11:1, ya que notaron que el Nezer, la rama, el renuevo, el Mesías, Yeshua, vivía en un lugar protegido, Nazar, hasta que llegase el tiempo a ser revelado. Ahora, la palabra Nezer o Nazaret es mencionada 17 veces y Nazir 13, tanto en la Besorá como en los Hechos de los Apóstoles. El hecho de que haya sido conocido como el Nazir de Nazaret y haya quedado registrado en la Escritura confirma la existencia de Nazer o Nazaret, ya que personas de la época hubiesen denunciado el hecho. Ahora, por la naturaleza de la ciudad, el lugar que serviría como protección de la familia de Herodes hasta el tiempo que comienza su enseñanza, su ministerio, es una ciudad pequeña que pasa desapercibida. Y es explicable que no se haya encontrado muchas referencias seculares. Se han encontrado una canalización de agua para una fuente pública, restos de una casa bajo tierra y el hecho de ser ahora un barrio que se han construido unos 100 edificios, se dificulta mucho la investigación. Ahora, muchos dicen, Josefo menciona ciudades mayores y más importantes. Orígenes, que es uno de los precursores del cristianismo, no fue arqueólogo. Nazará no es verdad en hebreo, sino emet. Y ahora vamos a hacer un contexto del gnosticismo. Fue totalmente rechazado en los 27 libros del canon cristiano y todo lo que desviaba de los escritos y enseñado
Por esto que es llamado por el apóstol Pablo en Gálatas 1:8-9, anatema. En un próximo estudio vamos a hablar sobre este concepto del gnosticismo y el cristianismo, cómo se fueron arraigando dentro de los pensamientos, no solamente de los teólogos, sino también de diferentes corrientes de esto. Pero vamos más adelante. Ahora, otro concepto es, en Mateo 27:9 y 10, dice: entonces se cumplió lo dicho por el profeta Yirmeyahu, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado. Y los que hacen preguntas para decir que está equivocado el texto, nuevamente dice: ¿y en qué parte del libro Yirmeyahu, Jeremías, dice esto? Nuevamente, primero hay un error en ellos, y quizás la pregunta la tenemos que contestar nosotros. Porque dice que así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto, por los hijos de Israel, el versículo 10, y le dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En Mateo 27:9-10. Y esto hay que entenderlo, que la escritura, y tal como se utiliza actualmente, la escritura se guardaban en rollos. Y es en el rollo titulado Yirmeyahu, en el que se incluían a los profetas también Yirmeyahu, Ezequiel o Ezequiel, Oseas, Daniel, Zacarías y Miqueas. Entonces, primero, se encuentra en alguna parte esta profecía en que dice: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Sí, la profecía se encuentra en el Tanaj, o mejor dicho, más directamente en los Nevi'im, en los profetas, y se cumple en Yeshua, el Mesías. Otra afirmación debió decir: así se cumplió lo dicho por el profeta, cuando dijo. Y error introducido, ¿por qué? Porque en Mateo 27:9, la palabra Yirmeyahu se omite en el Codex Verantinus 043 del siglo VI, o el minúsculo 33 siglo IX, o el antiguo Codex Latino de Vercellinse, el siglo IV, o el antiguo Codex Latino de Venocensi, siglo IV y V, o el siriaco y el sináctico, el 778 después de la era común, o el siriaco Vulgata Pechita, o el siriaco siglo V después de la era común, incluso en el copto bohaírico, el 889. En el Códice 22 siriaco, la revisión siriaca de Thomas of Harkel hace referencia a Zacarías como autor de la profecía. Pero lo esencial es que se cumple
que el Mesías fue vendido exactamente por 30 monedas de plata, tal como dice el Tanaj. En realidad, no atacan directamente el tema si fueron 30, 20 o 15, sino que si lo dijo o no lo dijo. Pero como hemos dicho anteriormente, el contexto de que se estaba hablando de que en el rollo de Jeremías estaba ahí también lo que se estableció en el profeta Zacarías. Otro tema también de aquellos que no tienen gran información sobre la temática escritural y hacen críticas que tienen que ver con, en Marcos 9, 11, 13, dice que es necesario que Elías venga antes. Pero ¿dónde dice que le sería cortada la cabeza, como dice el verso 13? Donde dice, pero os digo que Elías vino y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. ¿Y dónde está escrito que él tenía que morir de esa manera? ¿Dónde está escrito que se le cortaría la cabeza y otras cosas más? En Marcos 9, 11, 13 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Primera pregunta. Y respondiendo él les dijo, Eliyahu, ese es el nombre hebreo, a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Eliyahu ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora vamos a la escritura. Vamos a el profeta Malají. El profeta Malají 3.1 habla sobre él y dice, he aquí yo vengo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y Malají o Malaquías 4.5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Ahora, cuando dice cómo está escrito de él, no se refiere a que hicieron todo lo que quisieron, sino a la parte que dice Eliyahu ya vino. Y lo escribo reordenando para que se entienda. Eliyahu ya vino como está escrito de él. Coma, e hicieron todo lo que quisieron. Y ese es el sentido. Vamos a continuar. Otra cosa que también, ahora referenciando tanto a Gálatas 3.19 y Hechos 7.53, dicen que la Torá fue dada por medio de malajines, ángeles. Pero ¿dónde se encuentra esto? En el Tanaj. Ahora compare y tome en consideración Devarino de Deuteronomio 33.2. Y dice lo siguiente, que llevaba la Torá en su mano, las manos de Elohim. Y los ángeles solamente le seguían. Así que se refiere a esa miriada de malajines, de ángeles que estuvieron presentes y fueron usadas para dar la Torá a Israel. Sabemos que
En muchas ocasiones dice, los carros de Yahweh Elohim se cuentan por veintenas de millares y Yahweh viene del Sinaí a su santuario. En Salmo 68, 17. Y se refiere aquí en el concepto del Sinaí y la entrega de la Torá. Los pasajes nos dicen que los malajines dieron la Torá, sino que Elohim la dio. Y los malajines ayudaron. En Hechos 7:44 dice que Yahweh Elohim, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como habían ordenado. Elohim cuando dijo a Moshe que lo hiciese conforme al modelo, que había visto. Y cuando dice en Gálatas 3, 19, 20, y fue ordenada por medio de malajines en manos de un mediador, Moshe, y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Y en general el concepto, recordemos que el concepto malaj o malajín se puede traducir como enviados o como ángeles. Y aquí hay que entender prácticamente el contexto. Aquí está diciendo que Yahweh Elohim da la Torá. Los malajines y Moshe simplemente ayudaron. Y es cierto que ese detalle no se especifica claramente en el Tanaj, pero el Mesías nos hace presente en los hechos y aclara a sus discípulos cómo sucedieron las cosas. Y esto no contradice lo enseñado en el Tanaj, porque sería imposible pensar, y cualquier creyente no puede aseverar y no estaría aseverando que hubieron seres celestiales como los malaj o el mismo Moshe que hayan creado o fabricado la Torá, sino que simplemente tenemos que ir al contexto. Quien entregó la Torá desde el principio fue Elohim mismo. Las tablas fueron escritas por el dedo de Elohim, pero aparentemente las piedras fueron cortadas, sostenidas y dadas a Moshe por aquellos malaj o malajines mensajeros que colaboraron, y nada más. Otro elemento que se ha tratado de rebatir muy fuertemente y dicen, pero si Yeshua es Dios, como dicen muchos cristianos y algunos mesiánicos, ¿por qué él dice que no sabe cuándo será el tiempo de su supuesta venida? En Marcos 13:32. Pero aquel día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque sabemos que está hablando como hombre, pero también tenemos que entender el concepto. Y tiene que ver con pero aquel día, la hora nadie sabe, se estaba estableciendo algo que ellos entendían cuando se tenía que decir que iba a venir aquel día. ¿Qué día? Y esto implica claramente desconocer los
las festividades, los Moadim, y por lo tanto se necesitaban 2 testigos. Cuando se produce el último día de la luna menguante y va a aparecer la luna nueva, a ese se le decía, y habían 2 testigos, y estos tenían que estar mirando el cielo. Y es por eso que se dice que este es el día y la hora que nadie sabe, haciendo una alusión principalmente que esto tiene que estar las personas atentas, más allá de determinar un día determinado, sino que estar atento. Entonces, pero tenemos que entender, sobre todo desde el punto de vista que nuevamente le está hablando, y este es uno de los tremendos errores de muchas personas, que esto se tiene que leer bajo la óptica y bajo la forma que se entienden las cosas en hebreo. Vamos a dar otro tema. En Mateo 2, 13 y 14 nos dice: después que partieron ellos, los magí, que no son magos, sino que sabios, Joseph huyó a Egipto por revelación con el niño y su madre, y esto después del nacimiento de Yeshua. Pero ahora mira lo que dice en Lucas 2, 21, 22 y 29. Cumplido 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua. Aunque el ángel, cuando vemos la versión de Matías, dice que su nombre sería Immanuel, Elohim con nosotros, Mateo 1:20, que le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Ahora, hay varias cosas que tienen que ver con respecto a lo que se entiende y lo que pasa, porque tenemos que entender que los magí no llegaron en una forma automática directamente en el día. Entonces, vamos a entender, cuando se cumplieron los días de su purificación, conforme a la Torá de Moshe, lo trajeron al niño, entre comillas, para presentarlo al Señor. Y el verso 39 del mismo capítulo 2, después de haber cumplido lo prescrito de la Torá, 40 días de purificación de la madre, esto incluye la circuncisión del niño. Volvieron a la ciudad de Nazaret y el niño creció y se fortaleció. Aquí hay un tema que tiene que ver con respecto a lo que es la forma de traducir, la forma de entender. Si era niño, y esto es importante, si era niño, este tenía que ser circuncidado al 8º día. Luego, para que se produjera la purificación de la madre, debía la madre mantenerse con su hijo durante 40 días. La equivocación en los últimos años de la presentación de hijos muchas veces tiene que ver con esto. Principalmente que la circuncisión era producto del pacto que el Altísimo hizo con Abraham, Isaac y Jacob y toda su generación, que luego fue establecida a través de lo que es la Torá, entregada por estos mandamientos, estos estatutos y estos preceptos. Por lo tanto, ellos volvieron a la ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía. Ahora, pregúntate, entonces, ¿y la huida a Egipto qué pasó? Dice en Mateo que al nacer el niño, después de la visita de los magí, el ángel le revela que huye a Egipto. Y en Egipto pasó un lapso de tiempo. Pero sabemos que en Lucas no hay huida a Egipto, sino después de 40 días, según la prescripción de la Torá, que dice que fueron a Nazaret.
¿Y entonces qué pasó? ¿Fueron o no fueron a Egipto? Ahora, nosotros tenemos que entender y considerar una regla básica en la interpretación bíblica. Los pasajes debemos interpretarlos viendo en primero el contexto y luego los otros libros. Y en este caso, cada uno de estas Mesorá fueron narrados por 4 personas distintas que tienen un propósito y un objetivo que muestran los hechos de diferentes ángulos. Y en muchos casos, estos escritores no escriben muchas cosas que otros sí ya escribió. Y por lo tanto, para comprender todo esto, hay que complementarlos, no disociarlos, porque no se contradice. Es como cuando 4 personas describen un libro que están puestos de pie en una mesa. Los 4 se ubican en los 4 puntos cardinales rodeando el libro. Uno puede descubrir la portada y dirá que hay un dibujo en la imagen. El otro ve el lomo. El otro las características del papel. Otro verá principalmente el reflejo. Pero es el mismo libro. Y en esto hay que unir y comparar y complementar ambos relatos para apreciar lo que sucede, tanto en lo que corresponde en Lucas 2, 39 y 40, que dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torá de Yahweh, aquí se salta el ir a Egipto, lo omite. Pero es cierto que después fueron a Galilea, pero luego de unos meses en Egipto. Lucas no narra la matanza de los niños, por lo que omite toda esta parte. Dice que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim era sobre él. Iban sus padres todos los años, como correspondía a las 3 formas de romería, o mejor dicho, de peregrinación, que era Pesaj, que era Shavuot, o en este caso las 7 semanas, o Sukkot, cada año. Dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel de Yahweh apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo Yahweh por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magí, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un malaj de Yahweh apareció en sueños a Yosef en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por la rebelión en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habían de ser llamados Nazir. En Mateo 2, 11, 23. Es cierto que Flavio Josefo registra que Herodes I el Grande murió en Jerusalén poco después de la matanza de los niños. Así que luego de terminar la purificación solo quedaba unos meses en Egipto y regresaron a Nazaret. Otro tema, y vamos a hacer el último tema para que así puedan disfrutar también, pero lo que yo les voy a explicar y les digo constantemente, la óptica de la cual nosotros tenemos que mirar la Escritura tiene que ver en su contexto
tiene que ver en su razón de ser. Y la crítica literaria, si no se hace frente a la documentación original, traerá consigo para usted y para muchos el gran problema. Bueno, he escuchado esto, que promueve Yeshua la desintegración familiar y el odio entre las familias, como lo dice en Lucas 12, 51, 53, o 14, 26, o cuando en la Torá es todo lo contrario, en Éxodo 20, 12, o Levítico 19, 3, o Levítico 19, 7. Y este es el pasaje de Lucas que dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y aquí la disensión no es por causa de el Mesías, sino que dice que habrá oposición. ¿Y por qué día habrá esta disensión y esta oposición? Porque muchos no querrán aceptar la palabra, y entonces lo que está diciendo es algo que no hemos visto o estamos viendo. Porque más adelante él dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, en Mateo 5, 44 y 45. También dice en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Lucas 14, 26. Y aquí ocurrió principalmente un contexto en que el concepto de aborrecer, y aquí nos dice obviamente, de acuerdo a la versión que entendemos nosotros que es la más común, que cualquiera persona levanta un Nuevo Testamento, nos dice que aborrezcamos al padre, a la madre y demás, si no hay un mandamiento primero, que es amar a Elohim sobre todas las cosas. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh no es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ese es el principal mandamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos escuchando del Mesías? ¿Qué es lo que estamos escuchando al Mesías con respecto a esto? Y él le vuelve a decir: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí la hallará. Por lo tanto, tenemos que entender claramente que primero está poniendo, sobre todo desde el punto de vista, el mandamiento fundamental: oye Israel, Yahweh es tu Elohim, Yahweh uno es. Y luego él le plantea claramente de que la persona tiene que estar dispuesta directamente. Y es por eso que, en general, todos estos temas que hemos estado hablando durante este momento, es para afirmar dos cosas. Encontrarán ustedes muchos que están hablando de la Escritura, pero de lo que leen directamente de lo que es la versión más tradicional. Pero además de eso, desconociendo claramente cuál es el contexto general, que la Escritura es una. Y esta Escritura es una, tiene un solo sentido. Y es
llamar a las personas a reconocer al Creador, al Yahweh Elohim, a arrepentirse y buscarle de todo corazón. Cualquier otra cosa, principalmente como establecer sí o no, tal texto dice tal cosa, nuevamente les falta conocimiento y por lo tanto tenemos que tener cuidado de no dudar en este sentido, porque el mensaje es muy claro. Que el Shalom en ustedes y en todos sea de bendición a través de este estudio. Y si lo desea compartir, compártalo a quienes usted considere conveniente.